Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos nuevamente por aquí, listos para sumergirnos aún más profundamente en el fascinante y a veces tormentoso mundo de las series turcas. Hoy no solo vamos a hablar de esos dramas que nos roban el aliento, sino que exploraremos a fondo esos amores que florecen a pesar de las intrigas palaciegas y las desilusiones punzantes. Pero sobre todo nos centraremos en esas heroínas que, después de ser heridas en lo más profundo de su ser, se levantan con una fuerza imparable, cual ave fénix, para tomar las riendas de su destino y reescribir su propia historia. Prepárense para presenciar venganzas épicas, humillaciones devastadoras que calan hasta los huesos y, por supuesto, esos momentos en los que el amor, aunque destrozado en mil pedazos, sigue siendo una fuerza primigenia, una llama que arde incluso en las cenizas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al Club de los Adictos a las Telenovelas Turcas. Te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exploraciones en este universo de melodramas, intrigas y pasiones desbordadas. Tenemos análisis exhaustivos, reseñas sin filtros, chismes jugosos de los sets de filmación y mucho más. Y ahora sí, abróchense los cinturones emocionales porque vamos a embarcarnos en un viaje lleno de pasión desenfrenada, lágrimas amargas y empoderamiento femenino en su máxima expresión. Vamos a comenzar nuestro recorrido, como ya adelantamos, con una serie que estoy segura que muchos de ustedes conocen, aman, odian y discuten hasta altas horas de la noche, Senkalkam. En esta historia que nos robó el corazón, tenemos a la absolutamente bellísima Hande Erçel, deslumbrándonos con su interpretación de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, cuyo mayor anhelo es estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Su vida da un giro de 180 grados, convirtiéndose en un auténtico torbellino, cuando por una serie de eventos desafortunados que parecen sacados de una novela, y la intervención, digamos peculiar, del adinerado y aparentemente insensible arquitecto Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin, pierde su beca, ese billete dorado que la llevaría a cumplir sus sueños. Serkan, un hombre conocido por su frialdad glacial, su disciplina férrea y su obsesión casi patológica por el trabajo, le ofrece un trato que parece sacado de un cuento de hadas retorcido: fingir ser su prometida durante 2 meses, en un intento desesperado por complacer a su familia y mejorar su imagen pública, a cambio de financiar íntegramente sus estudios. ¿Suena loco? Lo es. Pero estamos hablando de una telenovela turca, así que prepárense para lo inesperado. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es puramente contractual, una farsa cuidadosamente orquestada, llena de choques de personalidades, sarcasmo afilado y una palpable animadversión mutua. Sin embargo, como suele suceder en estos dramas turcos que tanto nos gustan, la convivencia forzada, las situaciones inesperadas que los ponen a prueba y la innegable atracción física que existe entre ellos terminan por encender la chispa del amor, una llama que se alimenta del odio y se convierte en una pasión irrefrenable. Se enamoran profundamente, superan obstáculos que parecen insuperables, enfrentan a enemigos poderosos y construyen una relación que, al menos por un tiempo, parece sólida y llena de momentos hermosos que nos hacen suspirar. Sin embargo, la felicidad, como sabemos, rara vez dura para siempre en el mundo de las telenovelas turcas. La serie toma un giro oscuro e inesperado cuando Serkan, afectado por un problema de salud que lo atormenta y presionado por secretos oscuros de su pasado que lo persiguen como fantasmas, decide terminar abruptamente con Eda, sin darle explicaciones coherentes y rompiéndole el corazón en 1000 pedazos. La deja devastada, confundida y sintiéndose traicionada por el hombre al que amaba con todo su ser. Aquí es donde comienza el punto clave que nos interesa para el tema de hoy: la venganza femenina, no entendida como un acto de crueldad, sino como un proceso de empoderamiento. Eda, herida en lo más profundo de su alma y humillada públicamente, no se derrumba, no se deja consumir por la desesperación. En lugar de eso, decide enfocarse en sus sueños, terminar sus estudios con honores y construir su propia empresa, demostrando que es una mujer talentosa y capaz de alcanzar el éxito por sus propios medios. Se convierte en una empresaria exitosa, independiente, segura de sí misma y con una confianza que irradia. Cuando Serkan regresa a su vida, intentando desesperadamente reconciliarse y recuperar el amor perdido, se encuentra con una Eda completamente transformada. Ya no es la joven inocente y vulnerable que conoció al principio. Ahora es una mujer fuerte, decidida, que sabe lo que quiere y que no está dispuesta a perdonar tan fácilmente a alguien que la lastimó de esa manera. La venganza de Eda no es una venganza cruel ni despiadada,
no busca dañar a Serkan ni hacerle sufrir. Más bien, es una venganza sutil, elegante, llena de dignidad y amor propio. Le demuestra a Serkan con sus acciones y no con sus palabras, que puede vivir perfectamente sin él, que su felicidad no depende de su aprobación ni de su amor, y que ha aprendido a valorarse a sí misma y a amarse incondicionalmente, sin importar lo que digan o hagan los demás. Lo hace enfrentándolo con su éxito profesional, su independencia económica y su capacidad para seguir adelante sin él. Lo humilla con su indiferencia aparente, demostrándole que ya no tiene el poder de lastimarla, que sus palabras ya no tienen el mismo efecto que antes. Senkalkam es una serie relevante para nuestro tema porque nos muestra, de una manera entretenida y emocionante, cómo una mujer puede transformar el dolor en fortaleza y utilizar la humillación como un trampolín para superarse a sí misma. Eda no busca venganza en el sentido tradicional de dañar a Serkan o arruinar su vida. Su venganza es la conquista de su propia felicidad, la demostración de que es capaz de construir una vida plena y satisfactoria por sí misma, sin necesidad de un hombre a su lado. Es una serie que celebra la resiliencia femenina y la capacidad de reinventarse después de una decepción amorosa. Un dato curioso y que seguramente ya conocen sobre esta serie es que la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una pareja real fuera de la ficción, lo que añadió aún más interés y morbo a la historia, haciendo que los fans se volvieran aún más locos con su relación. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que también explora el tema de la venganza femenina, aunque con un enfoque mucho más oscuro y despiadado, Intikam. Esta serie, como ya mencionamos, es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Revenge, y nos cuenta la historia de Yağmur Özden, interpretada por la talentosísima Beren Saat, una joven que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. El padre de Yağmur fue falsamente acusado de un delito que no cometió, un crimen que lo convirtió en un paria social y lo llevó a morir en prisión, dejando a su hija sola y desamparada, marcada para siempre por el estigma de ser la hija de un criminal. Yağmur, consumida por el dolor, la rabia y una sed insaciable de venganza, decide cambiar su identidad, convertirse en una persona diferente y regresar a la ciudad para hacer pagar a los responsables de la injusticia que sufrió su familia. A diferencia de Eda en Senkalkam, la venganza de Yağmur es mucho más directa, planificada y metódica. Ella se infiltra en la alta sociedad, se acerca a sus enemigos con una sonrisa en los labios y los manipula fríamente para que se destruyan entre sí. Su objetivo es exponer sus secretos más oscuros, arruinar sus reputaciones intachables y hacerlos sufrir de la misma manera que sufrió su padre, sin importar las consecuencias. Intikam es una serie llena de intriga, suspenso y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Nos muestra cómo la sed de venganza puede consumir a una persona, convirtiéndola en alguien irreconocible y llevándola a tomar decisiones extremas que ponen en riesgo su propia vida. Yağmur se debate constantemente entre su deseo de justicia y su conciencia moral, entre el bien y el mal. A medida que se acerca a sus objetivos, se da cuenta de que la venganza no siempre trae la satisfacción que esperaba y que puede tener consecuencias inesperadas que la persiguen para siempre. Esta serie es relevante para nuestro tema porque explora el lado oscuro de la venganza, nos muestra sus consecuencias devastadoras y cómo puede afectar tanto a la persona que la busca como a las personas que la reciben. Un dato interesante sobre Intikam es que la adaptación turca logró mantener la esencia de la serie original, pero incorporó elementos culturales y sociales propios de Turquía, como las intrigas familiares, las luchas de poder y la importancia del honor, lo que la hizo aún más atractiva para el público local. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido extendido por estas series turcas que nos muestran la increíble fuerza y la admirable resiliencia de las mujeres frente a la humillación, el desamor y la adversidad. Hemos visto cómo Eda, Yağmur, Bahar y Elif, a pesar de haber sufrido grandes decepciones y traiciones, han logrado superar sus obstáculos y construir vidas plenas, satisfactorias y llenas de significado. Sus historias nos inspiran a no rendirnos ante la adversidad, a luchar por nuestros sueños y a creer en nuestra propia capacidad para superar cualquier desafío que se nos presente en el camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo, interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema de la venganza femenina con un enfoque diferente? ¿Qué tipo de venganza creen que es la más efectiva, la sutil y elegante, o la directa y despiadada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y antes de despedirme los invito a darle un merecido like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos adictos a las telenovelas turcas y por supuesto, a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es como una telenovela, así que vivan cada momento con pasión y emoción.